Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En los tiempos en los que vivimos, en el que la situación geopolítica es cada vez más delicada, el auge militarista es más que evidente, la ofensiva burguesa neoliberal está precarizando enormemente las condiciones de vida de la clase trabajadora y se está emprendiendo un proceso de proletarización y los estados del bienestar se están desmantelando de manera acelerada a través del proceso de privatización, es muy común echar toda la culpa a los políticos como si los políticos fueran una clase independiente que consta de sus propias lógicas. Pero esto no es correcto, porque los políticos en realidad son los gestores de la clase dominante, de la clase burguesa. Pero, ¿por qué piensa la gente que los políticos conforman una clase en sí? Pues quedaos hasta el final porque en este vídeo os voy a hablar sobre la supuesta clase política. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Tal y como os he dicho en la introducción del vídeo, en los tiempos en los que vivimos, es muy tentador echar toda la culpa a los políticos de la actual situación política, económica y social, ya que tendemos a creer que los políticos tienen la culpa de todos los efectos del sistema capitalista que acaba padeciéndolo la clase trabajadora. Evidentemente, los políticos tienen mucha responsabilidad en todo esto, porque son los gestores, están en el gobierno y al fin y al cabo tienen la maniobrabilidad política y económica para poder minimizar o aumentar los efectos negativos del sistema capitalista. Pero esto no significa que los políticos conformen una clase política y social per se, sino que lo que hay que entender es que son representantes políticos. Pero ¿a quién representan? ¿A la clase trabajadora? ¿Al pueblo trabajador? No, son representantes de la burguesía, son representantes de la clase dominante y son los garantes de sus intereses capitalistas. Aunque claro está que también existe una pugna interburguesa entre distintos sectores de la burguesía, entre una gran burguesía, una burguesía más internacional, una burguesía más nacional o una pequeña y mediana burguesía. Y esa pugna interburguesa también se traduce en la diversidad política que puede existir en el parlamentarismo democrático burgués de cualquier país. La difusión de la idea de que los políticos forman una clase política en sí y para sí y que trabajan en pro de sus propios intereses tiene cierto calado entre los ciudadanos, porque no han sido pocos las agrupaciones políticas que han difundido esta idea interesadamente. Y además, partidos políticos relativamente nuevos. Y además, la difusión de este relato, la difusión del relato de que los políticos conforman una clase política que trabajan en pro de sus propios intereses y que además constan de sus propias lógicas y dinámicas, es transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Que este relato se ha difundido desde la izquierda y desde la derecha, pero desde la derecha y desde la izquierda sistémica, oficialista, institucional. Por ejemplo, en España tenemos el ejemplo de Podemos, que cuando irrumpió en el panorama puso en el centro del debate la cuestión de la casta política, refiriéndose a los políticos tradicionales apegados al histórico bipartidismo de PP y PSOE. Posteriormente, partidos como Vox también han tratado de instrumentalizar este relato a favor de sus propios intereses, claramente, y han hablado de la burocracia de los políticos y de esos parásitos que viven de los impuestos de los trabajadores. Al fin y al cabo, lo hacen para poder tener cierto calado en distintos nichos políticos de la sociedad española. Y sé que esto también se repite en distintos países. Tal vez los ejemplos internacionales y más recientes es, por un lado, el de Milei en Argentina, que irónicamente
empleó la misma retórica que Podemos hablando de la casta política. Bien, o sea, mucho zurdos, empobrecedores y demás, pero Milei adoptó la misma retórica que Podemos cuando comenzó, criticando la casta política. Y por otro lado, en Estados Unidos, sobre todo muchos políticos de la administración Trump, concretamente Elon Musk, también ha usado la crítica contra la burocracia. No hay más que ver que tanto Milei como Elon Musk hayan estado haciendo las bromas con la motosierra como símbolo de ir contra esa burocracia, contra esa clase política, ¿no? Pero claro, estos relatos y la difusión de la idea de que los políticos conforman una clase política y que trabajan en pro de sus propios intereses no se da por casualidad, sino que tiene razones materiales. Y es muy importante analizar si realmente los políticos forman una clase política y social concreta o no. Porque si no lo analizamos y si no vamos a la raíz del problema, otros lo harán. Y no lo harán de manera materialista, lo harán de manera subjetiva y voluntarista que acabará favoreciendo a sus propios intereses. Entonces es muy importante tener en cuenta por qué se habla de una casta política, por qué se habla de una clase política. Si por algo han destacado los políticos en las últimas décadas, es por ser meros gestores políticos de los intereses de los grandes capitalistas. Pero claro, hay que tener en cuenta que en muchos países existe el estado del bienestar, la sociedad del bienestar. Y estos gestores de los intereses de la clase burguesa, y ojo, muchos de ellos también son burgueses, también actúan como si cumplieran la sociedad del bienestar, como si favorecieran la sociedad del bienestar, el estado del bienestar. ¿Y para qué? Para supuestamente garantizar la redistribución de la riqueza, la igualdad de oportunidades y ofrecer servicios públicos y sociales necesarios, sobre todo, para las personas más vulnerables, ¿no? Y claro, ¿cuál es el problema? Es que en los países donde existe el estado del bienestar o la sociedad del bienestar, han tratado de mantener este modelo social, esta clase de estado social, partiendo únicamente de los ingresos impositivos. Esto es, de los impuestos. Porque si lo pensamos bien, estados como el que hay en España, su único input es a través de los impuestos. Entonces, claro, hay que pensar que semejante modelo social, que puede ser en teoría justo dentro de un sistema capitalista, se mantiene únicamente con los impuestos. Bien. Y claro, esto tiene sus límites y puede llegar incluso a atarse de tal manera que puede generar enormes contradicciones dentro de la propia burguesía que acaba derivando a la propia lucha política parlamentaria. Bien, pero ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es el siguiente. La clase burguesa lleva mucho tiempo combatiendo los impuestos. Siempre que han podido, han sacado el dinero del país, lo mandan a otro país, a paraísos fiscales, se domicilian en terceros países o se acogen a amnistías fiscales. Pero ahora, partiendo de ciertos líderes de opinión que saben utilizar muy bien las redes sociales, están consiguiendo que los propios ciudadanos no vean la lógica a pagar impuestos. Que muchos ciudadanos acaben asimilando la retórica de que los impuestos son un robo. Eso es un hecho. Y eso ha sido a consecuencia de muchos líderes de opinión, influencers, streamers y demás, que si empezamos a rastrear el dinero nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos acaban estando ligados con partidos que están abiertamente en contra de los impuestos y que estos mismos partidos también hacen el juego a grandes empresarios. O sea, está todo interconectado. Pero ya digo, esto es muy común en la derecha, pero también se da en el ala izquierdista, ojo, porque al fin y al cabo todos son representantes políticos de la clase burguesa. Actualmente, en el sistema democrático burgués parlamentarista no existe partidos que defiendan realmente a la clase trabajadora. Y cuando digo defender a la clase trabajadora, no me refiero a darles migajas, sino defender los intereses y el objetivo histórico de la clase trabajadora, que es tomar el poder y erigirse como la clase dominante. En ese sentido, no hay ni un solo partido que trabaje en pro de ese objetivo. Entonces, obviamente,
Todo el mundo, todos los trabajadores, todos los ciudadanos conocemos cuál es la lógica, bueno, perdón, el esquema de los impuestos, ¿no? O sea, sabemos teóricamente que los impuestos son necesarios y son progresivos para mantener el estado del bienestar, garantizar una equitativa y justa redistribución de la riqueza, garantizar servicios públicos y sociales y que de esta manera las personas en una situación más vulnerable también pues tengan igualdad de oportunidades y bueno, haya una sociedad justa para todos, ¿verdad? Eso es un poco la teoría que nos han vendido durante muchos años para poder justificar el estado del bienestar. Pero claro, hay que hacerse ciertas preguntas y no asimilar esta teoría de manera dogmática o como si fuéramos creyentes. No, lo que tenemos que hacer es replantearnos ciertas cuestiones y analizar estas consignas o estas máximas de manera crítica. Entonces, las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿se redistribuye la riqueza? ¿Los políticos de turno gestionan bien lo que extraen a través de los impuestos? ¿Nos llegan a nosotros servicios públicos y sociales de calidad? O mejor dicho, ¿nos llegan? Claramente no. Claramente no. Porque, primero, debido a la enorme burocracia y las trabas administrativas, es muy difícil pedir ayudas, favorecerse de ciertos servicios sociales, es muy difícil. Te ponen 1001 barrera administrativa. Y lo que nos llega, en muchas ocasiones, es regular, es mediocre. Toda esa sanidad pública, la educación pública, el transporte público, es mediocre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente no ve ninguna lógica pagar los impuestos, porque si realmente el gobierno, para mantener todo eso, necesita de nuestros impuestos y lo que nosotros recibimos es mediocre o no es lo que nosotros necesitamos, ¿la gente para qué va a pagar los impuestos? Lógicamente, el trabajador no puede evadir esos impuestos. ¿Pero quién puede evadir? La gente que tiene dinero. La clase capitalista. Y ellos, porque ellos apenas utilizan lo público, lo que hacen es poner este relato encima de la mesa para poder justificar el desmantelamiento del estado del bienestar a través de la privatización. Y lógicamente todo este ataque también va dirigido en contra de una clase política que supuestamente se está beneficiando de esos impuestos, porque si realmente los impuestos no se destinan a servicios sociales, alguien se lo está quedando. Esa es la retórica que acaban difundiendo. Y, al fin y al cabo, es que la privatización de los servicios públicos, sociales, del estado del bienestar en general, es más que evidente. Primero se realiza de manera encubierta a través de las subcontratas y posteriormente privatizándolo abiertamente, generando el ambiente necesario para poder privatizar la sanidad, la educación o el transporte. Porque se da todo eso. Y ya os digo que con este funcionamiento no son pocos los que han dejado de ver la lógica a pagar impuestos. Y esto viene condicionado, ya digo, por ciertos influencers y líderes de opinión. Pero claro, los trabajadores no tienen otra que pagar impuestos. No pueden desviarlos. Y otra cosa voy a decir, lo que pueden llegar a desviar o moverlo a otros sitios es nada. Porque la capacidad de ahorro que tiene un trabajador es mínimo. Pero ya digo, todo este discurso está instrumentalizado por un sector de la burguesía que le interesa comenzar con la privatización, que le interesa mercantilizarlo todo en la actual situación geopolítica y política en general. Pero claro, para poder hacer eso, se necesita crear un hombre de paja y golpearlo. Y ese hombre de paja que crean es la clase política, la casta política, la burocracia parasitaria que consta de sus propias lógicas y dinámicas y se está beneficiando, en teoría, de los impuestos de todos nosotros. Eso es el relato que ponen encima de la mesa. Y es que hay que admitir que la clase burguesa ha sabido aprovechar muy bien lo que está pasando en países que tienen un estado del bienestar. Han sabido instrumentalizarlo muy bien. Y además el trabajo político, la corrupción y el parasitismo dentro de los políticos ha ayudado a que esta idea se generalice. Ha ayudado, objetivamente. Porque cada vez
en las redes sociales, en los distintos podcasts y demás, podemos ver que uno de los temas a debatir casi siempre es el tema de los impuestos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchos izquierdistas a los que invitan, entre infinitas comillas izquierdistas, acaban defendiendo los impuestos. Porque supuestamente garantizan para todos servicios sociales y demás, pero ¿realmente se garantizan? No hay que olvidar que el estado del bienestar sigue siendo un estado capitalista y que siempre el interés del máximo beneficio va a prevalecer sobre la justicia social. Porque el Estado no se puede reformar. El Estado es el que es y siempre va a tener carácter de clase y siempre va a acabar favoreciendo a la clase dominante. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el análisis marxista es que el gobierno es el comité que administra los asuntos de la burguesía y los políticos son sus verdaderos representantes políticos, no los representantes del pueblo, ni siquiera representan la voluntad popular de una nación. Ni los políticos, ni el gobierno son un ente neutral, un árbitro que se eleva sobre las clases sociales. No, sino que son representantes políticos de la clase dominante, la clase burguesa, y favorecen sus intereses. La comunión entre el capital y el Estado es más que evidente, porque el Estado, primero, tiene carácter de clase, y teniendo este carácter de clase, siempre crea ambientes favorables para los intereses capitalistas, para defender sus propios intereses. Esta comunión, la comunión entre Estado y capital se hace más que evidente al observar las conexiones existentes entre los distintos empresarios y los políticos, en el que los empresarios acaban financiando muchos partidos políticos para que defiendan sus propios intereses, o el trabajo lobista, el de los lobbies. O ni qué decir, por ejemplo, el famoso fenómeno que se da en España de las puertas giratorias, en el que muchos políticos, mientras que están en los cargos políticos, favorecen a ciertas empresas y cuando ya dejan su puesto político, acaban entrando en una empresa a la que han beneficiado históricamente. Ahí se ve la comunión entre capital y Estado. No existe dicha contradicción, aunque gente como Milei y compañía intente generar una contradicción entre Estado y capital. Están unidos, existe una comunión, aunque a veces tengan sus pugnas, lógicamente, pero la comunión es más que evidente. Además, los políticos favorecen políticas económicas que protegen los intereses de la clase burguesa. Políticas económicas que favorecen privatizaciones, que facilitan privatizaciones. Y además, estas privatizaciones están en conformidad con lo que David Harvey denominó acumulación por desposesión, que no es otra cosa que desposeer a los trabajadores de bienes y servicios públicos básicos a través de la privatización y la mercantilización, la flexibilización de normas laborales, el abaratamiento del despido o, como se ha visto en muchos momentos de crisis, cargar sobre las espaldas de la clase trabajadora las consecuencias de la crisis. ¿Cómo? Con recortes y políticas de austeridad. Porque al fin y al cabo acaba plagándolo la clase trabajadora. Y claro, los primeros que son conscientes de la existencia de la lucha de clases es la clase burguesa. La clase burguesa tiene conciencia de clase a diferencia de la clase trabajadora. La clase trabajadora, una parte al menos, no cree que existe la lucha de clases, no tiene conciencia de clase. En cambio, la clase burguesa sí. Ellos saben que existe la lucha de clases y saben que tiene que beneficiar a su propia clase, es decir, tiene conciencia de clase. Y como tal, históricamente han tratado de minimizar esta contradicción de clases, esta lucha de clases. ¿Cómo? Abogando por la conciliación de clases, por la armonización. ¿Y cómo han hecho esta conciliación? Pues depende. Por ejemplo, una burguesía más nacional siempre ha tratado de conciliar las clases apelando a la nación. La nación está por encima de todo y todos tenemos que cerrar filas con la nación. Eso es una manera de conciliar las clases, porque al fin y al cabo tanto la clase trabajadora como la clase burguesa acaban sirviendo a un bien superior que es la nación. Bien, eso es históricamente lo que han hecho los nacionalistas. Pero también la socialdemocracia ha utilizado históricamente una especie de paz social, un acuerdo social que se acaba cerrando
en el estado del bienestar o en la sociedad del bienestar. Es decir, la socialdemocracia ha utilizado el estado del bienestar para poder conciliar las clases. Y si lo pensamos bien, el estado del bienestar no es más que la concesión dada por la burguesía a la clase trabajadora para poder conciliar la contradicción existente entre los trabajadores y los burgueses. Porque si la clase trabajadora ve que la clase dominante y sus representantes políticos, que son los políticos, les dan ciertos servicios públicos y sociales, se acaba imperando el conformismo en la clase trabajadora. Ya no se ve la necesidad de dar una revolución. No se ve. Porque bueno, a mí por lo menos me dan migajas. Pero es que las migajas no nos interesan. Y el estado del bienestar es una concesión de la clase burguesa. El estado del bienestar hay que entenderlo dentro del marco capitalista. Un comunista no defiende el estado del bienestar. Si bien sabe que en el actual contexto en el que los vientos neoliberales cada vez son más fuertes, el estado del bienestar, bueno, está ahí y puede servir para minimizar los efectos más negativos o caníbales del capitalismo, no hay que defenderlo, no hay que cerrar filas para con el estado del bienestar, porque eso sería armonizar las clases, conciliar las clases. Y tampoco se debe olvidar que, si bien Occidente o el centro imperialista ha tenido el estado del bienestar, ha sido a causa de que la clase burguesa ha aprendido muy bien que para poder explotar brutalmente hay que deslocalizar esa explotación y hacerlo en terceros países o históricamente en colonias. De ese mismo modo, nosotros tenemos estado del bienestar a costa del colonialismo histórico o el neocolonialismo. Eso no hay que olvidar. Y desde hace unas décadas, la clase capitalista se ha dado cuenta que no puede revertir la tasa decreciente de ganancia. Así, el estado del bienestar y el gobierno social y las políticas públicas y sociales se convierten en un estorbo para la clase capitalista. ¿Por qué? Porque todas estas políticas sociales y públicas acaban siendo una competencia para los servicios privados que puede ofrecer la propia clase burguesa, el empresariado. Entonces, ¿qué es lo que decide la burguesía en la actual situación? Emprender una ofensiva neoliberal para mercantilizarlo y privatizarlo todo. Pero claro, para ello necesitan esta clase de relatos como que existe una clase política que justifique el desmantelamiento del estado del bienestar y la expulsión de políticos burócratas parasitarios. Esa es la razón por la que habla de clase política. Pero hay que dejarlo muy claro. No existe una clase política, no existe una casta política en sí misma con sus propias lógicas y dinámicas. Lo que existe es una comunión entre el Estado y el capital y una ofensiva capitalista basada en la acumulación por desposesión que está precarizando enormemente a la clase trabajadora y además quitándole los mínimos servicios públicos y sociales que tenemos. Todo esto hay que criticarlo. Hay que criticar a la burguesía como clase dominante y combatirla incluso, pero también su estado democrático burgués, que es el protector y garante de los intereses de los capitalistas. La clase trabajadora, hasta que no constituya un verdadero poder obrero y popular, y no se erija como clase dominante, emprendiendo su propia dictadura, poniendo en marcha su propia dictadura del proletariado, no va a poder beneficiar a su propia clase. No lo va a poder hacer nunca. Porque el Estado democrático burgués tiene carácter de clase, carácter burgués. Y no se puede reformar para convertirlo en un Estado proletario. Hay que tomarlo, destruirlo y erigir sobre él el verdadero Estado obrero, la dictadura del proletariado. Y todo este cuento de la existencia de una casta política, de una clase política, no es más que un argumento necesario para la burguesía para poder atacar los cimientos del propio estado del bienestar. Porque atacando a la casta política, a la clase política, esa supuesta clase política, que aparentemente se está beneficiando de los impuestos de todos, se está atacando también el estado del bienestar. Porque estos políticos hacen aparentemente de árbitro, pero no son ningún árbitro. O en todo caso son un árbitro comprado, aunque no me gusta utilizar este término, porque en realidad no son más que gestores.
y representantes políticos de la clase burguesa. Entonces, no existe una clase política, no existe una casta política. Esos políticos pertenecen a la clase burguesa. Y muchos de ellos no son más que servidores de la clase burguesa. O incluso lo que estamos viendo en los últimos años. Muchos burgueses empresarios ya se atreven a entrar en política para defender ellos mismos sus propios intereses. Así que no os dejéis engañar por los cuentos de la casta política, de la clase política, porque no son ninguna clase. Forman parte de la clase burguesa. Y nosotros como trabajadores tenemos que llevar a cabo la lucha de clases y derrocarlos. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!